Amigas y amigos, esta magnífica escultura es de Pedro Briceño, ganador de múltiples premios, entre ellos el Premio Nacional de Escultura en el año 1964. Su nombre abstracto sobre hierro. Y ahora el primer comentario. Es absurdo lo que sucede en el país con el diálogo. La mayoría de los venezolanos está a favor del diálogo, de que los factores válidos, aquellos que determinan el curso de los acontecimientos, es decir, si habrá paz o violencia, se sienten en torno a una mesa a tratar los temas que interesan a la colectividad y que bajen las tensiones existentes. A la hora de examinar las razones que exponen los más renuentes al diálogo, uno se encuentra con argumentos carentes de peso y de pertinencia. Vale la pena citar algunos. Por ejemplo, que no están dadas las condiciones a lo que se pudiera responder, si acaso se requiere que los venezolanos nos matemos para dar inicio al diálogo. O bien, que se necesitan resultados concretos en un breve plazo, cuando la experiencia universal indica que los resultados del diálogo dependen de un proceso de discusión. También se suele decir que solo se dialoga cuando se aceptan determinadas condiciones, cuando en verdad este dato no cuenta para nada porque al diálogo se arriba prácticamente en blanco y es la dinámica de este recurso la que impone los temas. Lo cierto es que hasta ahora la mesa de diálogo que se instaló en medio de la aceptación nacional no funciona porque la oposición no quiere el diálogo. Lo rehúye como sea, entre otras cosas por el temor que la asiste de perder apoyo en sectores radicalizados que la acompañan. Es esa la posición que se impone en la MUD. Es la insólita posición de la jerarquía de la Iglesia Católica, vale decir, la Conferencia Episcopal Venezolana, que llega al extremo de disentir abiertamente del Papa Francisco y es la posición del gobierno norteamericano que ejerce sobre la oposición influencia determinante. Los sectores mencionados son los responsables de que la opción diálogo prospere y determine el curso hacia la paz o que por el contrario se frustre y se abran las compuertas de la violencia. Pausa y al retornar converso con el general en jefe ministro de la Defensa Vladimir Padrino López y comandante estratégico operacional. Estás viendo José Vicente Hoy. El invitado de hoy, general Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa y comandante estratégico operacional. Bienvenido, general. Muchas gracias, José Vicente. Placer tenerlo acá. Gracias. Vamos a hablar de algunas cosas, algunos temas candentes. Uno, por ejemplo, de mucha actualidad, los honores militares a Fabricio Ojeda. Te lo planteo porque hay mucha manipulación sobre este hecho, ¿no? Cuando este es un país suficientemente desarrollado para entender eventos de esa naturaleza. Su opinión. Bueno, fíjate, es la historia corriendo sobre sus propios carriles. La Fuerza Armada es lo primero que pudiese observarse, ¿no? Desde el punto de vista de la institución militar. Fue la que combatió la guerrilla en los años 60, bajo una dirigencia política, bueno, que ya se había entregado prácticamente y había traicionado el espíritu del 23 de enero. Era una dirigencia política que se sumó a los intereses imperiales y el verdadero espíritu de la rebelión del 23 de enero, que estuvo precedida por aquella actuación del coronel Hugo Trejo el 1 de enero de ese mismo año, hay que resaltarlo también, bueno,
estuvo en manos de un joven revolucionario, un joven que debe significar un ejemplo para la juventud nacional, civil y militar hoy en día. Fabricio Ojeda es ese líder revolucionario que tomó las banderas de la verdadera democracia, la democracia social, la democracia para el pueblo. Y bueno, a pesar de que la institución misma, que es la contradicción que pudiese observarse a todas luces, a primeras luces, que fue la institución castrense que combatió la guerrilla, bueno, hoy, en Revolución Bolivariana, la Fuerza Armada rinde honores militares a ese gran líder revolucionario. Y le abrimos las puertas del Panteón, una iniciativa del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y del compañero Tarek William Saab, defensor del pueblo, y que tuvo un asidero, tuvo una aceptación nacional y también institucional. Así pues que es la historia corriendo sobre sus carriles. Yo que vengo de la generación de los 80, me formé en los 80 en la Academia Militar de Venezuela, todavía resonaban el antiguerrillismo, es decir, los movimientos dentro de la institución contra la guerrilla y aquel envenenamiento producto, bueno, del momento de la Guerra Fría que estábamos viviendo y que ponía en contraposición a la institución armada con esos movimientos progresistas, populares y democráticos que surgieron al calor de las luchas populares en todo el siglo XX, a mitad del siglo XX, finales del siglo XX. Es muy importante, general, el simbolismo de ese acto del Panteón. Digo simbolismo porque realmente allí se dio una situación que algunos no llegaron a entender bien, ¿no? El hecho de que no solamente estuvieran juntos, sino que cordializaran viejos guerrilleros y oficiales, altos mandos de la Fuerza Armada Nacional, es indudablemente un ejemplo de que este país está en disposición de transitar los caminos de la paz, del diálogo, del entendimiento. Cuando hay posiciones perversas que disparan contra el diálogo, por ejemplo, y que se empeñan en sumir al país en la violencia, resulta que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es un pilar fundamental de la democracia y de los cambios sociales, no tiene ningún inconveniente en darse un abrazo con figuras del pasado, porque entiende que esa fue una situación que se planteó en el país en un contexto completamente distinto. Correcto. Por eso el análisis suyo yo lo respaldo totalmente, ¿no? Algunos se preguntan, pero no hay algún tipo de suspicacia en parte de la oficialidad por ese gesto. No, indudablemente que no. Primero por lo que planteaste al principio. La Fuerza Armada se ha venido desarrollando un ambiente de modernidad, se está modernizando. Y eso significa que lo hace en el marco... Yo entiendo que modernizarse significa que comparte con el resto del país, por supuesto, sus inquietudes y bajo la férula del cumplimiento de lo que nos da la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Yo definitivamente, eso que tú has mencionado, que es un ambiente distinto, donde se propicia el diálogo como un instrumento democrático, profundamente democrático, y que no admite opciones, porque la otra opción, ya lo hemos repetido inmensidad de veces, la otra opción es la violencia. En ese acto ya en el Panteón, como tú dices, fue un acto de mucho simbolismo, de mucha energía, en ese mausoleo, con las palabras de los antiguos guerrilleros, de los viejos guerrilleros, las palabras del mismo presidente de la República, las palabras del compañero Tarek William Saab, las palabras tuyas. Un momento de verdad energizante. Yo compartía, por ejemplo, con Soto Rojas, y en la intimidad, y yo les decía, bueno, que yo admiraba las hazañas, admiraba su fuerza, su dignidad, de haber tomado la decisión, la valentía de irse a las montañas. En aquel momento era otro contexto, y dejarlo todo, dejar la comodidad del hogar, el calor del hogar, dejar la comodidad de la oficina, como decía la misma carta de despedida del mismo Fabricio Ojeda. Y él me respondía que él también sentía la misma admiración
por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana del siglo XXI. Así pues que en ese mismo ambiente, José Vicente, yo pienso que ese acto se desarrolló cargado de un simbolismo muy especial, de un reconocimiento muy especial de la institución armada, de la oficialidad. He compartido con muchos oficiales el tema, con el alto mando militar, y ciertamente, bueno, sí, efectivamente hubo un impacto, pero el impacto fue en positivo, en reconocimiento a la historia, en reconocimiento a los líderes verdaderos que ha parido la patria y en reconocimiento verdadero a lo que es la dignidad. Por eso es que decimos que Fabricio Ojeda debe convertirse en un ejemplo para la juventud militar y civil de la patria. Otro evento polémico es el ejercicio de acción integral antiimperialista, Zamora 200. También hay suspicacia en cuanto a los propósitos realmente de ese ejercicio. Algunos lo confunden con un proyecto de militarización de la sociedad venezolana, que en el fondo es la vieja posición antimilitarista que se cultivó muchas veces en el país y que tuvo resultados funestos para el país, porque entonces se producía al mismo tiempo una reacción en el seno de la Fuerza Armada contra los civiles. Esa dicotomía desapareció por completo. Hoy en día hay otros elementos, otros valores muy importantes. Pero explíqueme un poco lo del Zamora 200. Parte de allí precisamente, esa visión de ver a la vida militar y a la vida civil en compartimientos estancos, una cosa completamente anacrónica que ya pasó al pasado. Con la nueva Constitución que nos lo dice allí, en el artículo 326, en el principio de corresponsabilidad, que nos llama a todos los venezolanos a ser partícipes de la defensa nacional. Pero el ejercicio encarnaba ese espíritu, encarnaba el espíritu de la unión cívico-militar, más allá de todo el despliegue que fue inédito, que fue sin precedentes el ejercicio. Zamora 200, un ejercicio sin precedentes en cuanto al despliegue militar de los medios estratégicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de todas sus fuerzas especiales, en las áreas marítimas, en las áreas territoriales. Más allá de todo eso, se vio, José Vicente, allí, que era uno de los propósitos del ejercicio precisamente, además de fortalecer la doctrina militar bolivariana, además de preparar y fortalecer los procedimientos de la preparación de la puesta en completo apresto operacional de la Fuerza Armada, se vio la defensa integral como el concepto macro de la nueva filosofía de la doctrina militar bolivariana. Participa el pueblo, participamos nosotros. Y esa doctrina, José Vicente, tú sabes que, bueno, tiene es producto de un parto de la historia, de una revolución, pues. Quería preguntar precisamente sobre eso. Sí, no. Es precisamente eso, porque es que... Porque algunos, como suele ocurrir en estos casos, tratan de naturalizar el fondo de este proyecto, ¿no? Y ubicarlo en el contexto de una militarización del país, simplemente, ¿no? Una respuesta aparentemente ingenua, pero muy envenenada, ¿no? La nueva doctrina militar militariza a Venezuela. Sí. Y entonces salen en el exterior señalando que esta es una tiranía y que esa tiranía tiene como sustento precisamente a la Fuerza Armada. Mira, José Vicente, lo que pasa es que ha habido dificultad en amplios sectores de la vida nacional de entender que es un mandato de la Constitución refundar la República. Ahí está en su preámbulo, refundarla. Ahí parte todo. Y todavía hay gente pretendiendo ver las cosas como se veían en la Cuarta República o hace 20 años o hace 30 años. Es imposible, la patria, Venezuela, la República, se viene refundando progresivamente. Y donde ha habido una revolución verdaderamente intensa, eficaz, es precisamente la institución armada. No solamente por cómo ha asumido filosóficamente la defensa de la patria, no solamente desde el punto de vista de equipamiento militar, no solamente desde el punto de vista doctrinario, sino también desde el punto de vista de la conciencia que tiene de hacer junto al pueblo una fuerza que le permita compartimentadamente y organizadamente hacer y tomar las tareas definitivas de la defensa nacional. Así que no se puede ver como una militarización de la sociedad si está precisamente en la doctrina constitucional de seguridad y defensa de la patria, ahí en la Constitución, en esta Constitución. Aquí está clarito. De allí parte todo. Y de allí el concepto de defensa integral. Y de allí, bueno,
un parto de la revolución, un parto de la patria, así como parió el concepto de la guerra no popular prolongada de Mao Zedong, el concepto de la guerra de todo el pueblo, ejército del pueblo de Bo Nhun Yat y Ho Chi Minh. Son doctrinas, bueno, que salieron al calor de las luchas y del carácter antiimperial, porque para nosotros cambiar el concepto, bueno, el presidente de la República, en aquel entonces, el comandante Hugo Chávez, comandante supremo de la revolución, dijo pues y asumió la revolución con un carácter antiimperialista. A partir de allí tiene que comenzar a cambiar todo, sobre todo en materia de defensa y seguridad de la nación. Y por eso es que los conceptos están claros y logramos, José Vicente, en ese ejercicio, y a propósito de esta nueva doctrina, posicionar conceptos básicos de esa doctrina, como la lucha armada, la lucha no armada, como los órganos de dirección de defensa integral del pueblo. Hubieses visto, hay cosas que no se vieron en ese ejercicio, que era el mismo pueblo con sus mismos mapas, explicando con su vocabulario popular cómo iba a defender la calle, cómo iba a defender su esquina, cómo iba a defender su pueblo, dónde iba a resistir, dónde iba a desgastar, dónde iba a golpear y cómo y dónde se iba a combinar con la Fuerza Armada, las fuerzas militares, para repeler una agresión, cualquiera sea su naturaleza o intensidad. Uno de los aspectos que llama más la atención de los cambios que se han operado en el seno de institución clave de la República, como son las Fuerzas Armadas, es que esos cambios se han producido de manera incruenta, ¿no? Es decir, que había un terreno abonado, un poco por el origen de los que integran la Fuerza Armada, ¿no? Vienen genuinamente del pueblo, a diferencia de lo que ocurre con otras Fuerzas Armadas del continente. Entonces se facilitó este proceso de cambio, que al ejército antiguerrillero de hace 20 años, 25 años atrás, hay una transición hacia un ejército profundamente democrático, que se da el lujo de preparar una nueva doctrina para enfrentar los problemas de la seguridad y defensa nacionales. Sí, definitivamente. Y además de eso, José Vicente, bueno, las cosas se facilitaron porque había un líder. Exacto. Al frente, ¿no? Yo no creo, modestia aparte, que una revolución, los cambios que se han dado en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se hayan visto, se puedan ver en cualquier parte del mundo. Sí. Con mucha modestia lo digo, pero son cambios profundos en lo ético, en lo moral, en lo organizativo, desde el punto de vista doctrinario, filosófico, de equipamiento incluso. Porque cuando el presidente Chávez ordena en el 2004 rehacer, repensar una nueva estrategia nacional militar, después de haberse declarado antiimperialista, bueno, eso nos obligó a todos nosotros, yo fui partícipe de esas discusiones, grandes discusiones que se dieron en el seno de la Fuerza Armada, tratando de demoler lo viejo e imponer lo nuevo, pero todos conscientes que era una necesidad hacer el cambio, porque no solamente era por el carácter antiimperialista, no es que todas las amenazas van mutando y la estrategia imperial ya no es la convencional, es la no convencional. Y además de eso obliga, es mucho más peligrosa, que implica más inteligencia tecnológica, implica más operaciones psicológicas e implica también operaciones encubiertas. No lo digo yo, lo dicen sus manuales, lo dicen sus circulares. Eso nos obliga a nosotros a cambiar y cambiar el entramado convencional de la Fuerza Armada por una Fuerza Armada mucho más ligera, mucho más hábil, mucho más letal, que haga mucho más daño y además con métodos irregulares que nos permitan a nosotros enfrentar la asimetría de un imperio que numéricamente y tecnológicamente es superior a nosotros. Correcto. Vamos a hacer una pausa, general. Y al volver, quiero que hablemos de los llamados insurreccionales a la Fuerza Armada Nacional por parte de instituciones como la Asamblea Nacional o por parte de medios de comunicación y grupos políticos que están empeñados en socavar la legalidad democrática. Bueno. Estás viendo
José Vicente Hoy. General, lo que pudiéramos llamar o calificar como llamados insurreccionales, bien sea desde la Asamblea Nacional, bien sea de la Conferencia Episcopal, que ha tomado el camino de participar en la política, desde medios de comunicación, algunos medios de comunicación, militares retirados que son manipulados aviesamente, civiles. ¿Cuáles son los efectos sobre la institución propiamente? Bueno, sobre la institución, nulo. Efecto nulo. Están bloqueados. Estamos bloqueados, estamos protegidos con un material refractario que puede repeler hasta las ofensas mismas que han salido de esos sectores. Y mucho más, bloqueados y blindados contra los llamados insurreccionales, como tú lo has llamado. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha tenido la obligación, ha estado en la necesidad, José Vicente, desde enero de 2016 hasta enero del 2017, en fijar posiciones muy institucionales, posiciones porque vemos pues que corre peligro el Estado, corre peligro el cumplimiento de la Constitución y corre peligro la paz de la República. En enero pasado, recuerdo yo que la Fuerza Armada tuvo que salir y, bueno, en función de fijar posición en cuanto al honor militar que fue mancillado allí, tuvo que salir al frente a reprochar aquella actitud grotesca, insolente, de retirar las imágenes de nuestro libertador Simón Bolívar, de la forma como se hizo, de retirar las imágenes del presidente de la República, del presidente Nicolás Maduro, de la forma como se hizo. Eso tocó la fibra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y provocó un firme rechazo. Y bueno, ahí fijamos una posición. Después tuvimos que fijar otra posición, José Vicente, con relación a aquel proyecto de ley de amnistía. Recuerda que en la Fuerza Armada hay una cantidad de víctimas, las esposas, los mismos compañeros de armas que murieron, que están heridos. Hay por el proceso guarimbero terrorista del año 2014. También tuvimos que salir al frente a decir, mire, un momento, fijando una posición muy respetuosa, muy institucional, pero muy firme también, porque la gente, los compañeros de armas, nos exigían a nosotros, bueno, ¿qué es eso, mi general? ¿Qué es eso? Que están proponiendo un autoperdón y ni siquiera las víctimas las han llamado para reconocerlas, pues, para hacer los reparos respectivos. ¿Cómo vamos a hacer una amnistía sin reconocer a las víctimas? Esa fue la segunda postura institucional de la Fuerza Armada, que fijó una posición con relación a eso, porque atentaba contra la paz de la República y atentaba incluso contra la seguridad y defensa de la nación. La tercera intervención de la Fuerza Armada Nacional fue en octubre, después de aquel acuerdo de la Asamblea Nacional que llamaba incluso a la Fuerza Armada a desconocer la autoridad del Tribunal Supremo de Justicia, la autoridad del Presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada, la autoridad de las instituciones y a decir que había un golpe de Estado. Tuvimos que salir también a decir, momento por favor, nos parece un poco peligroso, imprudente, poco pertinente para la paz y la armonía de la República, y tuvimos que fijar posición después de haber deliberado internamente a lo interno de la institución, los altos mandos, y discutirlo el tema, y por supuesto, previa autorización del Presidente de la República, quien es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y el último, llamado en enero reciente, hace unos días, que se nos hace para, bueno, desconocer otra vez. Un llamado a la sublevación, aunque se dice que no es un llamado a la sublevación, pero es un llamado indirecto a la insubordinación. Cuando se dice que el presidente está fuera de la Constitución, se está diciendo que nosotros estamos asumiendo una actitud complaciente, como ellos mismos lo dicen, una actitud complaciente cuando no es así. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana actúa en el marco de la Constitución y el presidente de la República, lo he dicho en este programa en innumerables oportunidades, no es una parcialidad política para nosotros, es el presidente, jefe de Estado,
jefe de gobierno y a la sazón comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Qué pasaría, José Vicente, si la Fuerza Armada toma partido de estos llamados facciosos, insurreccionales y subversivos, a la Fuerza Armada, una institución que se debe a sus principios, que se debe a la Constitución, que es seria? ¿Qué pasaría si la fuerza de un sector de la Fuerza Armada reacciona? Que no va a pasar, eso está completamente negado. Conozco a la Fuerza Armada y sé lo que hay por dentro en este momento de crisis, sé lo que hay dentro, sé cuáles son nuestros problemas, verdaderos problemas, sé cuáles son las cosas que nos están molestando. Claro que sí, hay perturbaciones a nivel nacional que también tienen un impacto en la familia nacional, en la familia militar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿A dónde iríamos? ¿A una guerra civil? ¿A un encuentro entre hermanos armados? Yo creo que hay violento en el país que acabe con la paz de la República y ponga al Estado en peligro de sobrevivencia. Entonces, yo, José Vicente, ante esos llamados que tú dices, yo vuelvo y repito, hay que ser un poco serio en el tema de la política, porque eso de estar arrimando el tema constitucional a la brasa, a mi conveniencia, o como yo la veo, porque pareciera que la Constitución la hubiesen escrito en sánscrito, que cada vez que haya que interpretarla tenemos que buscar un intérprete bíblico, pues. Y aquí está claro, el presidente Hugo Chávez, después del proceso constituyente y después que el pueblo aprobó esta Constitución, ideó estos tenores, estos libritos azules, para que le llegara al campesino, al pueblo, al trabajador, al militar, al soldado, a la ama de casa, que le llegara y que le interpretara y la leyera, porque aquí está muy claro todo está muy claro. Así pues que yo creo que, en definitiva, esos llamados, primero, no tienen ningún efecto en la Fuerza Armada, yo lo garantizo. Segundo, me parece una actitud poca seria de esos sectores políticos, de la oposición política venezolana, de estar haciendo llamados a una institución que se debe, repito, a los principios constitucionales y profesionales. Decía el comandante Chávez, yo lo recuerdo, y así pensamos nosotros al interior de la Fuerza Armada, hace falta una oposición que proponga un debate de altura y que no estemos haciendo lo mismo, tratando de hacer una cosa distinta, usando los mismos mecanismos. Tenemos 17 años, José Vicente, rechazando todos estos actos violentos, estos golpes de Estado, estos paros petroleros, estos sabotajes petroleros que le hicieron, ese daño inmenso que le hicieron a la patria, esos llamados insurreccionales a la Fuerza Armada, y todavía insiste por la misma vía. Yo creo y hago un llamado, aprovecho este programa para hacer un llamado a que la Fuerza Armada la dejen donde está, cumpliendo sus tareas constitucionales como la está cumpliendo, abocada al desarrollo del país, participando en la agenda económica bolivariana, participando en la gran misión abastecimiento soberano, participando en todos sus deberes constitucionales de defender la integridad, la garantía de nuestra independencia nacional, de soberanía nacional. La Fuerza Armada es una institución al servicio de todo, al servicio de la nación, y está para eso, para proteger al pueblo, para acompañarlo en sus luchas. Y no veo espacio en la Fuerza Armada para que puedan estar calando estos llamados insurreccionales o subversivos de quien los provoque. Déjeme repreguntarlo, general. Fíjese usted, ¿qué trasfondo hay en esas actitudes? Porque para producir un golpe de Estado aquí en Venezuela, el derrocamiento del presidente de la República, la ruptura del hilo constitucional, se necesita en primer término el apoyo de la Fuerza Armada o de un sector importante de la Fuerza Armada. Y se necesita también pueblo, calle. La oposición hoy en día, la visible, no tiene acceso a la Fuerza Armada, como usted lo acaba de decir, y las últimas demostraciones de calle han sido deplorables. Es decir, el pueblo venezolano no responde ya a esos llamados insurreccionales. ¿Qué hay detrás entonces de esa provocación? ¿Es un juego simplemente? ¿Es una provocación nada más? No, es una estrategia, José Vicente. Es una estrategia bien diseñada, bien delineada,
en el marco de la guerra no convencional, en el marco de los conflictos de baja intensidad. Guerra no convencional, guerra híbrida, guerra sin restricciones, que buscan es debilitar los gobiernos. Eso tiene una intención deliberada de ir contra las bases morales, socavando las bases morales del pueblo, de la dirigencia revolucionaria y de los líderes militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es decir, es parte de una estrategia bien concebida. Que incluso de los líderes de la oposición, que cada día pierden más adhesiones porque no responden a los planteamientos que hace. Sí, yo digo, José Vicente, que hay que dejar a la Fuerza Armada como está. La Fuerza Armada es una institución bolivariana, es revolucionaria. La Fuerza Armada es una institución profundamente humanista, que cree en la Constitución y cree en la democracia, y que sabemos que seguimos un proyecto, es el proyecto bolivariano, que está recogido en el Plan de la Patria, está recogido en esta Constitución también, en esta Constitución. O sea que yo creo que es bueno que la Fuerza Armada la dejen en su sitio, haciendo su trabajo. Posición de la Fuerza Armada con respecto al diálogo. No, eso es el instrumento, ese es el camino. Es el camino. El diálogo, cuando hay situaciones de conflicto, que siempre la van a ver, José Vicente. ¿Dónde no hay conflicto? Donde está el ser humano siempre hay conflicto, hay confrontación de ideas. Pero el presidente de la República, consciente de que hay una crisis política que hay que solventar, consciente de que hay un tema económico que tenemos que enfrentar, como lo está enfrentando el presidente Nicolás Maduro, consciente también de que hay una crisis moral. El presidente Nicolás Maduro responsablemente ha llamado consuetudinariamente al diálogo y se ha apoyado en diversos organismos multilaterales, expresidentes, en el Vaticano, es decir, ha tenido el acompañamiento internacional, como lo dijo ayer, agradeciéndole a la CELAC, todo el apoyo que le ha dado la CELAC al diálogo político. Ese es el camino, no hay que tenerle miedo al diálogo. Nosotros en la institución armada, que pensamos distinto ya, somos una generación distinta hace 30, 20 años atrás. El ordene y el entendido, eso aplica mucho, cala mucho en la institución aguas adentro, pero en colectivo es una institución que le gusta el diálogo, es una institución que va a las asambleas populares, es una institución que escucha al que opina distinto. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el presidente lo está haciendo como jefe de Estado, y yo creo que no hay camino adicional, alterno u opcional al diálogo, José Vicente. Sobre el país en general pende una amenaza, que es el decreto Obama, donde acusa a Venezuela de ser un enemigo o un adversario peligroso para la seguridad de los Estados Unidos. Ese decreto fue renovado, prorrogado, y ahora le corresponde decidir al nuevo presidente de los Estados Unidos, al señor Trump. ¿Cuál es la posición de la Fuerza Armada? Bueno, nosotros lo rechazamos desde el principio y asumimos actitudes distintas y asumimos una actitud, hubo un cambio de actitud en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por decirte algo muy simple, José Vicente, tú conoces el uniforme patriota nuestro. Existe el uniforme faena, que usa las mangas arriba, y el uniforme de campaña, del mismo uniforme patriota, con las mangas abajo. Mucha gente pudiese decir, bueno, el general Padrino acabó con el uniforme de faena porque más nunca nos vimos con las mangas arriba. No, eso es una actitud de rebeldía, de rechazo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a partir del primer decreto que dictó Obama, decretando a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para su seguridad nacional. O sea que eso tiene el completo rechazo, no solamente de los venezolanos. A mí me da mucha tristeza cuando hay algunos sectores que no se pronuncian en contra de ese decreto, porque eso deja mucho que decir de esos sectores. Esto es un asunto de interés nacional y el país tiene que unirse en los puntos de comunión nacional, como este, por ejemplo, que amenaza la paz de la República, porque donde se ha aplicado este decreto, José Vicente,
bueno, es sencillamente la antesala, es allanar el terreno para las próximas agresiones mucho más peligrosas que son las agresiones militares. Ocurrió en Yemen, ocurrió en Afganistán, ocurrió en Ucrania, ocurrió en Libia, ocurrió en Siria, en Irak, decretos más o menos del mismo tenor, parecidos, de la misma naturaleza, decretos de emergencia. Ese es el punto inicial. Y busca también amedrentar, inhibir a las fuerzas revolucionarias, al Estado mismo, que tiene el pleno derecho de sobrevivir y de, bueno, seguir con su proyecto, pues, porque nosotros creemos en el proyecto bolivariano. El militar tiene que ser siempre un hombre optimista. Entre otras cosas porque es el guardián de la seguridad del Estado. Se extiende en el país una ola de pesimismo, puesta en marcha deliberadamente para minar las reservas del país. ¿Qué dice el ministro de la Defensa, el general Padrino López, acerca de esa situación que es verdaderamente inquietante? No, yo pienso que nosotros no podemos caer en la tentación del fatalismo. Hay razones suficientes para que el país esté optimista, aun cuando las situaciones han golpeado mucho, producto de una guerra económica, producto de todas estas estrategias pues, no convencionales. El país tiene razones para ser optimista. Tenemos un proyecto económico, hay una agenda económica bolivariana, hay decisiones que se han venido tomando desde el punto de vista de la economía, las últimas, las casas de cambio para proteger la moneda y toda una serie de propuestas cambiarias. Se abordó el tema de la gasolina el año pasado. En el año pasado también se instrumentó la gran misión Abastecimiento Soberano, que ha sido un instrumento valiosísimo de ocupación del terreno en cuanto al control. Y además de eso, bueno, hay unos motores funcionando, unos motores. El minero es uno que en corto plazo va a comenzar a dar resultados de ingreso de divisas al país. Yo creo que no hay razones para ser pesimistas ni fatalistas. Hay muchas razones para ser optimistas. Primero, el pueblo que tenemos, trabajador, noble, laborioso. Primero, segundo, las riquezas que tenemos, pero también hay amenazas que hay que atender. Hay amenazas que hay que atender desde lo externo hasta lo interior. Porque todas esas amenazas que se tejen desde el exterior tienen un vaso comunicante con sus conectores respectivos aquí en el país. Así pues que, desde ese punto de vista, yo digo que no hay espacio para el fatalismo ni para el pesimismo. Hay mucho espacio para el optimismo. Saldremos adelante. Saldremos adelante con todo esto porque yo creo que estamos haciendo lo que hay que hacer. Estamos haciendo lo que hay que hacer. No es poca cosa, José Vicente, cambiar el modelo que tenemos, que ha prevalecido por muchos años. El modelo rentista petrolero. No es poca cosa. Pasarlo a un modelo verdaderamente productivo. Eso no se hace en 1 año, 2 años, 3 años. Eso es un largo proceso. Eso es un largo proceso. Cambiar la alta concentración de producción, de importaciones de materia prima, en pocas manos, en oligopolios, en monopolios aquí en Venezuela, alta concentración en la distribución, eso no lo vamos a lograr. Cambiar esa concepción y esa correlación de fuerza no lo vamos a lograr en meses, pero en esa dirección vamos trabajando, porque la gran misión Abastecimiento Soberano trabaja en silencio, pero trabaja. Y además todos los demás instrumentos que el presidente ha puesto en práctica, que son los comités locales de abastecimiento y producción, que están dando un resultado. Hay cosas que corregir, por supuesto que sí, pero es un instrumento parido en revolución, al calor popular, de la necesidad popular. Y también están otros instrumentos, como los consejos productivos de trabajadores. Todos esos instrumentos van ocupando terreno y van tejiendo un organismo social fuerte, con base fuerte. No hay razones, repito, para ser pesimistas en Venezuela, todo lo contrario. Muchas gracias, pues. Y mucha suerte. Bueno, gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy.
Este cuadro que tenemos en el estudio es del artista plástico Antonio Montesioca, nativo de Barquisimeto, Estado Lara. Pues es una obra titulada Caballo de carrusel en el paisaje azul. Técnica acrílico sobre tela. Ahora los confidenciales. En una reunión realizada en el este de Caracas, de un grupo donde la mayoría está identificada con la oposición, la crítica a la actitud adoptada por la MUD en las últimas semanas fue unánime. Los asistentes coincidieron en que la oposición venezolana no necesita que el gobierno le ponga trampas para caer en ellas y dar la cómica, sino que ella misma es experta en colocarlas para quedar atrapada con extrema frecuencia. En sectores que participan de la política de la MUD hay un rechazo abierto a la línea que consiste en fijar como único objetivo de la oposición el derrocamiento del presidente Maduro. Esa orientación provocó el fracaso durante el año 2016 al perder la oportunidad de realizar el revocatorio y la elección de gobernadores. Este año en curso se repite la misma historia. La MUD y los partidos más importantes que la integran se plantean como prioridad salir de Maduro. Por eso la iniciativa descabellada y sin asidero constitucional de declarar en la Asamblea Nacional el abandono del cargo del presidente, dejando de lado la lucha por resolver problemas más urgentes de los venezolanos y en el plano electoral las elecciones de gobernadores y de alcaldes. La cosa nostra del presidente argentino Mauricio Macri, dinero de la familia en más de 50 offshore en guaridas fiscales ubicadas en Panamá, Hong Kong, Bahamas, Londres, Belice, Dubái, Gran Caimán y otros destinos, así como una cuenta de 50 millones de dólares en un banco de Nueva York. Todo ello de espaldas al fisco argentino y sin justificación de su origen. La brillante actuación de Gustavo Dudamel en Viena desató una ola de ataques contra el gran director de orquesta criollo. La derecha cree tener el dominio de la cultura. Pierde los estribos cuando alguien con títulos suficientes, capacidad profesional y méritos propios destaca en el mundo. El cardenal Porras y Monseñor Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, dicen tener dudas de que el Vaticano continúe en las negociaciones para el diálogo en Venezuela. En cambio, el Papa Francisco no las tiene y sigue apoyando el esfuerzo que los partidarios de la paz realizan en el país. Debido al fracaso de la última marcha convocada por la MUD con motivo de la conmemoración del 23 de enero, Capriles Radosky y otros dirigentes de oposición acordaron actuar de otra manera. En vez de convocar a marchas, sorprender con la participación de grupos de activistas en el cierre de avenidas y lugares de gran tránsito. Ya la táctica la aplicaron el pasado martes 24, provocando una tranca que molestó al público en general. Se trata de una especie de nueva guarimba que pretenden multiplicar en el país, especialmente en las grandes ciudades. El gobierno estudia la nueva modalidad subversiva para neutralizarla. Confidencial al cierre. Monitor País, Interlaces, Confidencial Reporte Ejecutivo. Ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 13 al 24 de enero 2017. Resultados. ¿Cuáles son las expectativas de Año Nuevo de los venezolanos? Económicamente hablando, en el año 2016 le fue peor o mejor que en el año 2015. Mejor 17%, peor 77%, no sabe, no contesta 6%. ¿Cómo cree usted que le va a ir en este año nuevo 2017? ¿Mejor o peor que en el año pasado? Mejor 52%, peor 40%, no sabe, no contesta 8%. Pensando ahora en la actual situación que vive el país, ¿usted diría que con frecuencia
siente rabia o furia por no poder cambiar las cosas, o más bien diría que está calmado y paciente esperando que la situación mejore. Calmado y paciente, 68%. Rabia o furia, 31%. No sabe, no contesta, 1%. Y con frecuencia usted siente miedo por lo que puede ocurrir en el país, o por el contrario, se siente confiado en que no ocurrirá nada malo. Confiado, 57%. Miedo, 41%. No sabe, no contesta, 2%. ¿Qué preferiría usted? Que el gobierno del presidente Maduro tome medidas efectivas y resuelva, aunque sea en parte, los problemas económicos del país? ¿O prefiere que venga un gobierno de la oposición? Que Maduro resuelva, 55%. Que venga la oposición, 40%. No sabe, no contesta, 5%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo programa a las 9 de la mañana por este su canal Televen.